Les voy a hablar en este nuevo video acerca de la resolución de triángulos rectángulos, una clase de trigonometría donde vamos a hacer ejercicios de aplicación de la misma área usando tipo de ejercicios cotidianos. Este tipo de aplicaciones normalmente las encontramos en áreas como la topografía, la navegación, la física, en general, ¿sí? En alguna parte de la ingeniería, pero de una estructura más desde el plano, por eso especificamos que son del área de triángulos rectángulos. Pero ¿qué significa resolver problemas de triángulos rectángulos? ¿Sí? Significa primero que todo determinar la longitud de los lados, y dos, pues aquí podemos hallar la medida de los ángulos. ¿Sí? Para eso vamos a resolver problemas de resolución de triángulos rectángulos. Entonces, necesitamos nosotros unos requisitos fundamentales, los cuales son los siguientes. ¿Sí? Unos requisitos. Y los requisitos son conocer al menos dos lados del triángulo. Vamos a conocer al menos dos lados. ¿Sí? Dos, conocer un ángulo agudo y un lado. Conocer un ángulo agudo y un lado. 3. Trazar e identificar el triángulo. Muy importante este último. Trazar e identificar el triángulo. Resulta, pasa y acontece que queremos resolver este tipo de problemas, pero es más fácil tener el dibujo del triángulo, ¿sí? Y tomar los valores referenciados en el problema. Por eso es importante conocer al menos dos lados, conocer al menos un ángulo o un lado y trazar e identificar el triángulo. Como tenemos que conocer al menos dos lados, es posible que en este primer requisito tengamos que aplicar el teorema de Pitágoras. Como tenemos que conocer un ángulo agudo y un lado, es importante entonces usar las razones trigonométricas de acuerdo al lado dado y el ángulo para hallar un lado faltante. El tercero lo podríamos hallar consecutivamente con el teorema de Pitágoras. Y por último, trazar e identificar el triángulo. Este tipo de problemas también nos lleva a hablar sobre los famosos ejercicios acerca de ángulos de elevación, pues son la misma cosa. Tenemos estos requisitos y tenemos que aplicar todas las propiedades trigonométricas habidas y por haber y conocer los ángulos notables, ¿sí? Recuerden lo de los ángulos notables. Entonces, empecemos con el primer problema, ¿sí? Vamos a resolver problemas en este video, ¿sí? Nos vamos a dedicar a esto, entonces vamos a la práctica. Pero antes de irnos a la práctica, razonemos sobre qué clase de triángulos rectángulos vamos a venir trabajando. Primero vamos a trazar aquí un triángulo rectángulo. Listo, aquí trazamos un triángulo rectángulo. Aquí está un triángulo de vértice A, B y C. ¿Sí? Aquí tenemos el ángulo recto de 90 grados, ¿sí? Aquí tenemos un ángulo alfa y un ángulo beta. ¿Sí? Bien. Ya sabemos que A, B y C son los vértices. El segmento BC lo vamos a llamar lado C minúscula. El del vértice AC lo vamos a llamar B minúscula. Y el del lado BC A minúscula. ¿Sí? Obviamente denotando de que C es la medida del segmento que contiene los vértices AB. B es la medida del segmento comprendido por AC. Y A es el segmento
es la medida del segmento comprendido entre los vértices B y C. ¿Sí? Entonces, todos los problemas que vamos a solucionar van a tomar como referencia un triángulo rectángulo de esta forma. Estas van a ser nuestras notaciones, ¿sí? Y vamos con el ejercicio número 1 para entrar una vez en materia. Entonces, ejercicio número 1. Sí. Listo. Resolver el triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 4 raíz de 3 y uno de sus ángulos 60 grados. ¿Sí? Entonces vamos a la solución del problema. Y en la solución del problema vamos primero a trazar el triángulo rectángulo, ¿sí? Este es nuestro triángulo rectángulo. ¿Sí? Nos dicen que ya la hipotenusa vale 4 raíz de 3. La hipotenusa es la diagonal del triángulo rectángulo y aquí tenemos un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y el ángulo agudo que nos dieron de 60 grados que vamos a tomar va a ser este, que es el que llamamos en el dibujo anterior ángulo alfa. Lo llamamos pues ángulo beta, lo pueden llamar como ustedes deseen, ¿sí? Y aquí tenemos el lado B y el lado A del triángulo rectángulo. Estos serían los vértices A, B, C, ¿sí? Entonces, comprendido eso, ¿qué nos están pidiendo nosotros ahí? Nos están pidiendo hallar el lado A, el lado B y el ángulo beta, ¿sí? El lado A y el lado B lo podemos hallar usando las razones trigonométricas, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Significa que con es posible que usemos el seno del ángulo alfa, el coseno de la tangente como convenga para hallarlo. Pero también hay otra forma u otra propiedad de geometría que podemos hallar. ¿Qué propiedad sería eso? La de los ángulos complementarios. Recuerden que la propiedad de los ángulos complementarios para un triángulo rectángulo nos dicen que en este caso la suma de alfa más beta va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 90 grados. O aquella propiedad que nos decía la suma de los tres ángulos de un triángulo rectángulo con ángulo agudo mide 180 grados, pero bueno, se reduce en eso porque son complementarios. Como son complementarios y tenemos ya el valor de alfa, lo que hacemos es reemplazar el valor de alfa. Aquí tenemos el ángulo beta igual a 90 grados, tenemos una ecuación de primer grado, despejamos el valor de beta, ¿sí? Y por lo tanto va a ser 90 grados menos 60 grados, el 60, ¿sí? Se transpone el término con el signo opuesto y luego beta va a ser igual a ¿quién? A 30 grados. ¿Sí? Entonces ya tenemos el valor del ángulo. ¿Sí? Ahora hay que hallar los lados A y los lados B. ¿Sí? Para hallar los lados A y los lados B tenemos que recordar entonces de que nos definen, vamos a cambiar de color, ¿sí? Nos definen el seno de un ángulo alfa como cateto opuesto, en este caso tiene que hacer papel del cateto opuesto de 60 grados, sería A, sobre la hipotenusa que es aquí entonces lo estamos llamando C, ¿sí? O sea, sabiendo que C vale 4 raíz de 3
¿Y ahora qué sigue? Ahora sigue reemplazar los valores, ¿sí? Seno de 60 grados va a ser igual al valor de A sobre C, que es 4 raíz de 3, ¿sí? Y ahora ¿qué hacemos? Despejamos el valor de A. Esta acá pasa a multiplicar, por lo tanto A va a ser igual a seno de 60 grados por 4 raíz de 3. Aquí es donde es importante los ángulos notables. Los ángulos notables nos dice que nos hayan un valor de 60 grados bastante conocido, donde 60 grados vale raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Raíz de 3 sobre 2. Esto lo multiplicamos por 4 raíz de 3. 4 dividido entre 2 nos va a dar 2. Esto multiplicado, raíz de 3 por raíz de 3 sería la raíz de 3 elevado a la 2. Producto de bases iguales, se suman los exponentes. Como la raíz es una operación inversa de la potenciación, por eso podemos eliminar la raíz y el exponente 2, y por lo tanto A va a ser igual a 2 por 3, lo que significa que el valor de A va a ser igual a 6. Entonces fíjense, tenemos ya el valor del ángulo y el valor de A de ese triángulo. ¿Qué nos hace falta? El valor de B. Para ya B, ¿qué necesitamos? Necesitamos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Aplicamos el teorema de Pitágoras. Eso por un lado. Por otro lado, pues también podemos seguir usando los ángulos notables u otra razón trigonométrica para hallarlo. Pero bueno, ahora les explico. Hay dos maneras. Pues yo usaría el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Ya en el ingenio usted puede usar otra razón trigonométrica. El teorema de Pitágoras me está diciendo a mí que al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Como ya yo tengo el valor de C y ya yo tengo el valor de A, pues nos toca hallar el valor de B, que es la raíz cuadrada ¿de quién? De C al cuadrado menos A al cuadrado. Reemplazo los valores. El valor de C es 4 raíz de 3 a la 2 menos el valor de A, que viene siendo 6 elevado a la 2. ¿Sí? 4 a la 2 me va a dar 16, raíz de 3 a la 2 me va a dar 3, menos 6 a la 2. Queda bueno, da 36. Vamos a colocarlo una vez. Esto, ¿a qué va a ser igual? 16 por 3. ¿Qué nos viene dando? 48, ¿sí? 3 por 6, 18, llevo una, 3 por 1, 3 y 1, 48 menos 36, por lo tanto B va a ser igual a la raíz de 48 menos 36, ¿qué nos viene dando? ¿Sí? Nos viene dando 12. La raíz de 12, recuerden que va a ser igual a la raíz de 4 por 3, por lo tanto, continúo acá, B va a ser igual a la raíz de 4 por la raíz de 3, y B va a ser igual a 2 raíz de 3. ¿Sí? Este viene siendo el resultado. Eso aplicando el teorema de Pitágoras, y así resolvemos este triángulo rectángulo. Otra manera de hacer ese último paso, ¿sí?, es usando, pues obviamente, las razones trigonométricas. Por lo menos, si no usara yo el teorema de Pitágoras, usara el coseno. Podría decir el coseno de quién. ¿De quién se imaginan ustedes? Bueno, el ángulo que me dieron, el coseno de 60 grados, que va a ser igual a quién. Cateto adyacente, que sería B, sobre la hipotenusa, que es 4 raíz de 3. Luego coseno 60 grados multiplicado por 4 raíz de 3 va a ser igual al valor de B. Fíjense que con esto también podemos hallar el valor de B, sabiendo que el coseno de 60 grados es igual a un medio, ¿sí? Es igual a un medio por 4 la raíz de 3 igual a B. 4 entre 2 nos da 2.
por 1 da el mismo 2. Raíz de 3 igual a B. Fíjense, se ve más cortico, pero ya usted conociendo el valor de los ángulos notables puede hallarlo. Esa es una primera parte y ese es nuestro ejercicio 1, ¿sí? Ejercicio que me mandó una amiga de Bucaramanga, un gran saludo a ella, ¿sí? Y bueno, vayamos a un ejercicio 2. Vamos a un ejercicio 2, borremos este, ¿sí? Y bueno, ahora copiemos nuestro nuevo ejercicio. Nuestro nuevo ejercicio nos dice resolver el triángulo rectángulo con catetos de longitud cuatro y 5. Listo. En este problema no nos están dando el valor de los ángulos, pero sí el de dos de los lados. Si dibujamos nuestro triángulo rectángulo, sí, vamos a hacerlo un poco más estético. Nos dicen que un cateto vale 4, el otro vale 5. No conozco el valor de este caso de la hipotenusa. Veremos trabajando con los vértices ubicados así. Por lo tanto, este sería el lado B, este sería el lado A y este sería el lado C, que no lo conozco, ¿sí? Listo, entonces, ¿cómo resolvemos nosotros el lado C? Ese sería el primer paso, ¿sí? El lado C, para el lado C usaríamos el teorema de Pitágoras. Y en el teorema de Pitágoras sabemos de que C es igual a la raíz cuadrada de A a la 2 más B a la 2. Famoso teorema, por lo tanto, C va a ser igual a 5 a la 2 más 4 a la 2. C va a ser igual a 25 menos 16, perdón, más 16. Y C va a ser igual a 6, 5, 1 y llevo a 1, 41. Los números que multiplicados me den la raíz de 41 no lo tenemos, pero sí sabemos que esto es aproximadamente, aquí luego calculamos aproximadamente 6,4, 6,40. Ese va a ser el valor de C. Sí. Lo vamos a necesitar para lo que sigue. Ya tenemos el valor de los tres ángulos. Entonces, para los ángulos, porque ya tenemos los lados, perdón. Primero, como son complementarios, recordemos que si este es el ángulo beta, este vale ya 90 grados por la misma definición del triángulo rectángulo, tiene sus lados perpendiculares. Bueno, y aquí tenemos un ángulo alfa, ¿sí? Sabemos de que alfa más beta va a ser igual a 90 grados. Toca hallar los valores. Para eso vamos a recordar dos cosas interesantes. Primera cosa interesante que vamos a resolver. Recuerden que tenemos unas razones trigonométricas con respecto al ángulo que son inversas, ¿sí? Entonces las vamos a necesitar para hallar los ángulos. En este caso vamos a utilizar algo que se llama el seno inverso. Seno inverso. ¿Qué es el seno inverso? Muchachos, el seno inverso viene de esto, ¿sí? Si yo tengo una razón para la cual el valor del seno de un ángulo Y va a ser igual a X, el seno inverso nos sirve para hallar el valor del ángulo usando la definición de función inversa, donde ahora esto va a ser igual seno a la menos 1 de X igual a Y, ¿sí?
Esta misma propiedad la vamos a usar para hallar el valor. En este caso, tomemos el seno de alfa. ¿A qué va a ser igual el seno de alfa? El seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto, que viene siendo 5, sobre el valor de C, que viene siendo 6,40. Obviamente lo que vamos a hacer es a resolver este cociente, a realizarlo. 5 entre 6,40, ¿sí? Nos va a dar, hacemos los cálculos, ¿sí? Tenemos nuestra calculadora. 5 entre 6,40, 0,78. ¿Sí? Vamos a trabajar redondeando a 2 decimales, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue? Que esto es sí, solo sí. Alfa va a ser igual al seno inverso ¿de quién? De 0,78. Ojo, este seno inverso también suelen llamarlo arcoseno, ¿sí? Suelen llamarlo arcoseno. Entonces, con la misma calculadora, hallamos el valor del seno inverso o del arcoseno de 0,78, y esto va a ser aproximadamente 6. Va a ser el valor de alfa, aproximadamente 51,26. Este es el valor del ángulo. Bien, ojo que estas definiciones vienen de restringir el valor del ángulo, ¿sí? Es decir, que aquí para que esto me dé un valor con la calculadora, obviamente el ángulo del seno inverso debe estar entre menos 1 y 1 en ese intervalo, ¿sí? Así que hay que tener cuidado con eso. Ahora usamos la propiedad de ángulo complementario, porque ya tenemos alfa y ya tenemos el valor del ángulo recto 90 grados. Por lo tanto, el valor de beta va a ser igual a ¿quién? Vamos a cambiar de color. ¿Sí? Claramente el valor de beta va a ser igual, despejando, a 90 menos el valor del ángulo alfa, que es 51,26. ¿Sí? Realizamos la recta. 90 menos 51,26 aproximadamente, ¿sabes? Listo, con esto resolvemos este triángulo rectángulo. Fíjense que ya usando el seno inverso nos ayudó a hallar el valor del ángulo. Ya tenemos beta, tenemos alfa, tenemos el ángulo 90 grados, y gracias al teorema de Pitágoras los tres lados, ¿sí? Ese sería nuestro segundo ejercicio del día de hoy. Hay más, mucho más, ¿sí? Para trabajar. Entonces, bueno, aplicación con estos problemas, ¿sí? Entonces, esa aplicación son un poco más delicados, ¿sí? Requiere que usted conozca muchas propiedades del triángulo rectángulo, y sobre todo en el problema que les voy a plantear a continuación. Problema bastante complejo, vuelvo y le digo, estos problemas no los tenía yo a la mano. Se me hicieron llegar, me pidieron este favor, y voy a compartir con ustedes pues la explicación que le di a la compañera. Bueno, entonces dice lo siguiente: los puntos A y B están en la misma recta. Ya esto es un ejercicio de aplicación, ¿sí? Están en la misma recta horizontal. Ojo que aquí me le va con el pie en la colina. Y los ángulos de depresión de estos puntos desde la cima son
son de 30,2 grados y 22,5 grados respectivamente. Si la distancia entre A y B es de 75 metros, ¿cuál es la altura? Esa sería la pregunta. ¿Cuál es la altura de la prominencia? O sea, fíjense que es un problema donde tenemos que saber que son ángulos de depresión, ¿sí? En primer lugar, aquí hay una propiedad de congruencia entre ángulos que tenemos que analizar bien, ¿sí? Por la misma estructura geométrica que se nos genera. Y dos, hagamos el problema, ¿sí? Aquí tenemos la altura de la prominencia, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer. Aquí tenemos el punto A. Aquí tenemos el punto, perdón, aquí tenemos el punto A y aquí el punto B. La distancia entre A y B nos dicen que vale 75 metros. ¿Sí? 75 metros. A ver qué sigue. Los ángulos de 32 grados que se forman van a ser los siguientes. Primero, vamos a usar colores. A ver, de este punto a este punto, ¿sí? Aquí tenemos un ángulo alfa. Pongámoslo así, ¿sí? De la distancia desde este punto de la prominencia hasta el punto B me forma un ángulo de 22,5 grados, ¿sí? Con respecto a la altura. Fíjense que tiene este comportamiento el gráfico. En realidad tenemos un rectángulo. Si analizamos bien el gráfico, la distancia de la prominencia hasta el punto A forma un ángulo de 32,2. Es decir, que de este punto a este punto hacia acá tenemos un ángulo de 30,2 grados. Bien, y aquí tenemos una altura a la cual voy a llamar H, ¿sí? Entonces, ese es el problema, se soluciona cuando yo haya la altura. Pero aquí vamos a hacer un análisis numérico muy interesante. El primer análisis que vamos a hacer es el siguiente. ¿Sí? El punto A no lo voy a usar aquí. Lo siento, el punto A lo voy a cambiar de posición, lo voy a poner acá. Listo. A este lo voy a llamar O. La distancia de O a A, como no la conozco, la vamos a llamar X, pero la distancia desde donde inicia la altura de la prominencia hasta el punto B, la vamos a llamar X más 75, ¿sí? Que es la suma de este segmento más este, ¿sí? Los 30,2 grados los tengo aquí. El problema se resuelve con facilidad por lo siguiente, porque es que para allá a la altura yo necesito usar razones trigonométricas. Voy a borrar el enunciado para que veamos qué tenemos que hacer antes, ¿sí?
voy a dejar el gráfico. Primero, identifico el triángulo rectángulo dentro del dibujo, ¿sí? Aquí tenemos un ángulo recto, pero aquí también, ¿sí? Y si tomamos de referencia este pequeño triángulo que está aquí y hallamos la tangente del ángulo que se genera aquí, pero en primer lugar este ángulo que voy a colocar de color azul, si analizamos bien el dibujo, ¿a quién va a ser congruente? ¿A quién creen ustedes? Al ángulo de 22,5 grados, ¿sí? Eso es lo primero que vamos a ver en el ejercicio. ¿Por qué razón? Por la propiedad de ángulos complementarios. Ahora, ojo con lo que vamos a hacer en el ejercicio. Si yo necesito hallar la tangente, por ejemplo, del ángulo de 22,5 grados, primero la tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? El cateto opuesto, fíjense que viene siendo, si tomo el de 22,5 grados, viene siendo todo el segmento de x más 75. Y el cateto adyacente, pues viene siendo, analicemos bien, no, perdón, ojo, estamos con respecto a este ángulo, ¿sí? Quiere decir que lo opuesto va a ser la altura, la que yo quiero hallar, ¿sí? Este sería el opuesto y el adyacente, pues obviamente ahora sí, x más 75. Listo. Usemos ahora el otro valor del ángulo, 30,2 grados, usando la misma razón, ¿sí? O sea, vamos a usar ahora este que está aquí, pues viene siendo el cateto opuesto, ¿sí? Entonces aquí sí hay que hacer un poquito de análisis, a ver, viene siendo toda esta figura. Hagamos una corrección primero. La figura que formamos aquí va a ser la misma que formemos acá, ¿sí? Digamos que sí es cierto. Lo que nos hace corregir un pequeño error. Fíjense. Para esta figura completa, el cateto opuesto va a ser x más 75 y el cateto adyacente va a ser la misma altura. Pero en el caso de 22,5 grados, ¿sí? Hay que usar esta parte que está aquí, ¿sí? La parte azul. La voy a sombrear. Vamos a usar esta donde el cateto opuesto va a ser el valor de x, ¿sí? Y el cateto adyacente la altura. Como vemos, tenemos un sistema de ecuaciones 2×2. Sistema lineal 2×2. Dos variables, una es la x y la otra es h. Dos ecuaciones, una la tangente en función del ángulo de 22,5 grados y la otra en función del ángulo de 30,2 grados, ¿sí? Y la invitación es hallar los valores de x y de h respectivamente para poder hallar la altura, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a igualar ambas ecuaciones. Para igualarlas, ¿qué vamos a hacer? Esta h la multiplicamos acá y tenemos de que h por la tangente de 22,5 grados va a ser igual a x, ¿sí? Y por otro lado, si h la despejamos, tenemos de que h por la tangente de 30,2 grados, ¿sí? 75 resta, pasa a restar
también va a ser igual a X. Aquí tenemos una ecuación de primer grado con una incógnita, ¿sí? Donde el objetivo es hallar el valor de H. Entonces, ¿cómo hallamos el valor de H? Facilito. Esto lo pasamos acá a restar y tenemos de que H por la tangente de 22,5 grados menos H por la tangente de 30,2 grados va a ser igual a ¿quién? A menos 75. No se preocupen, ya van a ver qué va a suceder ahí. Entonces, sacamos factor común que es H, que va a multiplicar a la tangente de 22,5 grados menos la tangente de 30,2 grados. Es igual a menos 75 y resolvamos esa diferencia. Con nuestra calculadora, la tangente de 22,5 menos H por, aquí va a ser H por menos 0,17. Vamos a hacer aproximaciones de dos decimales igual a menos 75. Por lo tanto, fíjense que H va a ser igual a menos 75 menos ese valor menos 75 entre menos 0,17 nos va a dar aproximadamente 74,83 aproximadamente. Ese va a ser el valor de la altura. Hasta ahí tenemos resuelto el ejercicio, porque nos interesa hallar el valor de la altura. Pero si queremos hallar la distancia de este punto de aquí hasta B, simplemente reemplazar el valor de H en alguna de las dos ecuaciones, puede ser en esta, con mucho más facilidad. ¿Sí? Vamos a borrar el dibujo. Si lo reemplazamos, tenemos que tangente de 22,5 grados multiplicado por 74,83 va a dar ese valor. Entonces aquí va a ser igual a lo que nos dé con la calculadora ese valor. ¿Sí? Nos va a dar aproximadamente 30,9 metros. ¿Sí? Este valor también está en metros. Y listo. Ahí tenemos resuelto ese problema. No es un problema que a simple vista se ve sencillo, pero en realidad simplemente que usted se ve bien el dibujo y conozca las propiedades geométricas del mismo. ¿Sí? Hay problemas mucho más sencillos y bueno, ya les presentaré un ejercicio 4, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio 4. ¿Sí? Para que veamos cómo nos da. Ejercicio 4. ¿Sí? También de aplicación. Al observar desde el último piso de un edificio de 60 pies de altura. Esto es un problema de ángulo de elevación, otro tipo de problemas de resolución de triángulo rectángulo. El ángulo de elevación del extremo superior o tope de un poste vertical es de 74 grados. $14, perdón. 74 es un valor muy alto.
Desde la base del edificio el ángulo de elevación del extremo del poste es de 28 grados. Nos piden obtenga primero la altura del poste y 2, la distancia del edificio a poste. O sea, lo del ejercicio anterior, las dos cosas que hallamos. Del edificio al poste, ¿sí? Muy parecido, fíjense, al edificio anterior. Entonces, dibujemos un edificio aquí. Algo simpático. Pero eso a veces digo, no puedo dar arte. Pero bueno, ahí vamos. Ustedes me ayudan con los dibujos. Bueno, aquí tenemos un poste. Vamos a dibujar el poste. ¿Sí? La distancia de la punta del edificio a la punta del poste, como un ángulo de 14 grados, es lo que nos dijeron, y el ángulo de elevación entre la parte inferior del edificio hasta la parte del extremo del poste, nos dijeron que vale 28 grados. ¿Sí? La distancia del edificio va a ser, es decir, esta que está aquí, de aquí a aquí, son de 60 pies. A esta la llamaremos X, es decir, que la distancia total va a ser X más 60. Donde X es una expresión que maneja las unidades en pie, ¿sí? Unidad de inglés. Bueno, o vamos a llamarla Y porque está de manera vertical. Entonces esta parte horizontal, donde va de aquí a aquí a este poste, la vamos a llamar X. ¿Sí? Entonces, bien, vamos a resolver con el dibujo. El dibujo habla por sí solo. El dibujo resume lo que está en el problema y es lo que vamos a solucionar. ¿Sí? Después de que vamos a hallar la distancia, ¿sí? Vamos a hallar la distancia del edificio al poste y la altura del poste, ¿sí? La altura total del poste. Entonces, me avisan por acá si esto se ve, si se ve ese color. Listo. Ya me confirmaron que sí se ve. Entonces, bueno, primero tenemos que hallar la tangente de 14 grados. Siempre trabajo con la tangente. Se puede trabajar con seno y coseno, pero bueno, eso depende también de la estructura del problema. ¿Sí? La tangente siempre va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto de 14 es Y. ¿Sí? Por favor, si no se me ve, culpa el camarógrafo. ¿Sí se ve? Listo. Cateto adyacente, la base de triángulo es X. El otro valor sería, voy a trabajar también con la tangente, pero del ángulo de 28 grados. La tangente de 28, cateto opuesto, va a ser 60 más Y, ¿sí? O Y más 60, lo mismo, sobre cateto adyacente, que va a ser el valor de ¿quién? De X. Y listo. ¿Qué tenemos aquí? Un sistema de ecuaciones 2×2, ¿sí? Dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿sí? Donde en ambas, pues yo qué haría, si ustedes me preguntan lo mismo que el otro anterior, voy a igualar Y. Si aquí despejo Y,
este X pasa a multiplicar y queda aquí tangente de 14 grados por X. Va a ser igual a, si aquí hago lo mismo, despejo Y, esta X multiplica a la tangente de 28 grados y pasamos a restar 60. Y listo, con esto hallamos el valor de X. ¿Sí? Es decir, con esto hallamos la distancia del edificio al poste. O sea, hallamos la segunda opción. Da igual, estamos resolviendo el ejercicio. ¿Sí? Pasamos esto acá a restar y tenemos de que X por la tangente de 14 menos X por la tangente de 28 va a ser igual a menos 60. Factorizamos y tenemos que X va a ser igual a la tangente de 14 menos la tangente de 28 igual a menos 60. Y listo, ya el problema está resuelto. ¿Sí? No le busquemos más problemas, simplemente hallemos la tangente de 14 y restemos el valor de la tangente de 28. Eso va a ser igual a aproximadamente menos 0,28. ¿Sí? Por lo tanto, es dividir menos 60 entre menos 0,28. Entonces, el valor de X va a ser igual a ¿quién? 29 metros, ¿sí? O pies. Estamos trabajando medidas de pies. ¿Sí? No en metros, sino en pies. Listo. Ahora podemos resolver el poste. La altura del poste es sencilla. Borro aquella porque voy a usar esta. Como ya tengo valor de X, simplemente de que esta X multiplica la tangente de 14 y va a ser 214,29 por la tangente de 14. Y aquí tengo que el valor de Y. Hallando Y tengo la distancia al poste. Entonces 214 por 29. Perdón, 214,29 por tangente, aproximadamente 53,43. Listo. Ese es el valor de Y. Entonces la altura del poste va a ser 53,43 más 60. Esto va a dar 60 y 50 nos va a dar 110, sería 113,43 pies. Esto respondería a la pregunta y ya sabemos que la distancia del edificio al poste va a ser 214,29 pies. Listo. Tenemos resuelto el problema. ¿Sí? Ya podemos resolver tipos de problemas. Por ahí tengo uno, ¿sí? El cual, bueno, otro ejercicio bastante lindo, ¿sí? Aquí lo ven, se los voy a compartir en la descripción del video, o más bien, ¿sí? Los voy a invitar a que entren a nuestra página. Voy a borrar aquí, ¿sí? El día de estos días pueden revisarla y haré algunas actualizaciones. Se las recomiendo. Departament Mash .wordpress, porque todavía no he adquirido dominio.com, ¿sí? Y seguir el canal y pues hacer su respectiva suscripción, activar la campanita, ¿sí? Me llegan a WhatsApp muchos ejercicios. Sería bueno e interesante que planteen su ejercicio por WhatsApp, ¿sí? Que ya va a llegar un periodo en que subiremos pues por ejercicio. Por ahora, pues la maqueta que estamos haciendo son temas interesantes para unos chicos a los que les estoy dando clases. Ellos necesitan el tema y pues un saludo para todos.